Eh, Dice Hazel que hay personas en una actividad de comunicación. Sí, hoy es el cierre de una actividad que hace la Asociación de Estudiantes que se llama la 15 y creo que tenían una actividad de premiación en el Magali, entonces posiblemente algunos no van a estar por acá. Pero bueno, cualquier cosa, ahí queda la grabación, ¿verdad, Joana? Sí, la grabación va a estar, entonces la pueden revisar después. Ok, perfecto. Bueno, entonces si les parece, vamos a retomar en lo que habíamos trabajado la semana pasada, que era una serie de recomendaciones orientadas a todo lo que es el diseño, y también hubo una petición de parte de Joana y de la organización de que habláramos sobre ideas para la creación de contenidos, que creo que eso es importante pensarlo o analizarlo en el marco de una estrategia y del entendimiento de lo que son las redes sociales y de qué, ¿verdad? ¿Para qué están sirviendo en este momento? Entonces, la semana pasada, dos grupos nos compartieron el trabajo que habían realizado a partir de un Canva que les compartí, ¿verdad? No sé si los otros dos grupos que quedaban quisieran compartir con nosotros lo que hicieron. Cuenten. Me acuerdo que había presentado el grupo de Alessandro y el grupo de, ay, se me fue el nombre ahorita, pero supongo que ella está ahorita esa estudiante está ahorita en lo de la 1.5, ¿verdad? Pero como veo que faltan algunos, si les parece, voy a retomar yo ahí. Y yo había trabajado un rediseño también de ese material, entonces para que veamos también la propuesta que yo les hice, entonces voy a compartirla. Ahí están observando. Sí, Sari. Sí, profe. ¿Todo bien? Ok. Voy a ponerlo aquí en grande. Bueno, este es el material que habíamos analizado la semana pasada, que es una pauta que se hizo en el Facebook de ProLEDI y que se basa en un documento de investigación que se publica, ¿verdad? Como parte de esta organización, ¿verdad? Y del SICOM, además, hay otras entidades de la U involucradas. Pero, ¿verdad? Nuestro interés era prestarle atención al diseño, pero también al contenido de lo que decía esta pauta, y nos habíamos dado cuenta de que, ¿verdad? Teníamos algunos problemas porque no se estaba entendiendo cuál era el objetivo de la publicación, y hablamos de que quizás los recursos que se escogieron para ese diseño no eran los más óptimos. Entonces, bueno, yo les tengo acá una propuesta manejando los mismos recursos, ¿verdad? Sobre todo en color, pero haciendo un cambio tanto en el diseño como en los contenidos que tenía este material. Esta es la que desarrollé yo. Ustedes iban avanzando en una propuesta también, ¿verdad? No, como ustedes saben, en diseño no hay una única solución, hay muchas maneras de trabajar, ¿verdad? Entonces, como para retomar esto, ¿verdad? El tema que vimos la semana pasada, que era importante trabajar, bueno, un título más claro que resuma la información presentada. Eso es importantísimo para cualquier tipo de posteo que yo realice, ¿verdad? Pero sobre todo en temas de infografía, es indispensable. Un tamaño distinto que se ajusta más a las plataformas que están usando las personas para revisar contenido en redes sociales, ¿verdad? Sobre todo en los celulares. Una nueva propuesta de distribución del espacio para que todo quedara más organizado. El uso de iconos como más relativos a los medios de comunicación. Me acuerdo que en las propuestas que vimos la semana pasada, algunos trabajaron como las banderas de los partidos políticos, ¿verdad? Bueno, mi decisión estratégica fue no hacerlo. ¿Por qué? Porque en realidad esto es más para hablar de la investigación que de los partidos.
Entonces, ¿verdad? Están los datos, pero sin darles tanta relevancia, y los nombres de los partidos, el replanteamiento de los gráficos, que algo que vemos acá, y eso es algo que yo les voy a recomendar siempre, pero sobre todo si ustedes no tienen tanto entrenamiento en el área de la comunicación, uno siempre tiene que pensar en que cada medio tiene sus propias características, ¿verdad? Entonces, un gráfico que yo diseño para que se lea en un libro que va a estar impreso, no necesariamente me va a funcionar bien en algo digital. Entonces, muchas veces tenemos que hacer casi que, vamos a ver, como una traducción o una migración de un medio a otro. Y ustedes han visto, ¿verdad? Que un error común en las organizaciones es que lo mismo que usamos para Facebook lo usamos en la página web y lo mismo lo usamos en el Instagram. Esos son errores comunes que debemos evitar porque cada medio tiene sus propias particularidades, ¿verdad? O si vamos a hacer un video donde solo mostramos texto, ¿será la mejor opción si el video es imagen en movimiento? Bueno, todos esos cuestionamientos deberíamos hacerlos. Y aquí hay un ejemplo. Un gráfico que estaba planteado más para un formato impreso, mejor lo convertimos como en gráficos mucho más sencillos. Yo sé que sí, tenemos a alguien de estadística y demás dirá, bueno, pero los gráficos tienen que seguir una serie de requisitos. Claro que sí. Y esos requisitos se siguen en el documento más académico. Pero para términos de infografía o de información que le vamos a dar al público, no es, ¿verdad?, tan indispensable que aparezcan todos esos elementos, pero sí que digamos, y esto le faltaba a esta infografía, de dónde tomamos esos datos para que quien quiere tener información ya de manera más científica los encuentre. Y por supuesto, un replanteamiento de la redacción en términos muy sencillos para que todo quedara más claro. Entonces, esta fue la propuesta mía, pero también teníamos las que ustedes estaban trabajando, que sé que teníamos poco tiempo, ¿verdad? Pero bueno, para que cerráramos con este tema, un ejemplo mucho más práctico de rediseños les quería mostrar acá. Y bueno, entremos en materia de lo que vamos a trabajar hoy. Recomendaciones para la redacción o la creación de contenidos en redes sociales. Yo quisiera como empezar con algo muy claro, y es lo siguiente: las redes sociales se han perfeccionado en función de las estrategias de mercadeo de productos y servicios. Ok, ustedes ya, me imagino, han tenido como un poquito de acercamiento a la historia de Facebook y que Mark estaba en la U, que tenía una idea muy interesante para conocer muchachas, me acuerdo, que por ahí surgió, ¿verdad? Que era una idea que habían trabajado unos amigos y no la desarrollaron y él la desarrolló. Pero finalmente era una idea de negocio. Es decir, él lo que quería era hacer dinero y lo ha logrado, ¿de acuerdo? Entonces, no se creó Facebook, no se creó YouTube, no se creó Twitter. Prácticamente ninguna red social se ha creado como con un objetivo muy, vamos a ver, como estrictamente social. ¿Y dónde está el negocio? Bueno, yo tengo una red donde todo el mundo se va a conocer, ¿verdad? Que va a ser como un álbum de fotos, así se había planteado, por eso el nombre de Facebook, ¿verdad? Como el librito de caras o el álbum de fotos. Pero finalmente, toda esa gente que se va a reunir ahí me sirve a mí para que muchas personas que venden productos y servicios puedan pautar ahí, ¿verdad? Sus anuncios, y así la gente tiene un espacio para compartir y yo como creador de la plataforma voy a ganar. Entonces, esa es una realidad con la que debemos lidiar quienes trabajamos en proyectos o en instituciones donde los fines no son comerciales. Les digo, por ejemplo, a mí en mi trabajo diario, yo hago 10 horas para la Escuela de Trabajo Social y usamos mucho las redes sociales, pero claramente sabemos que todo lo que,
¿verdad? Facebook ofrece lo que YouTube ofrece, Instagram y demás, siempre va a privilegiar el contenido pagado, ¿verdad? Entonces, diferenciemos entre dos tipos de contenido para que hablemos en términos más, ¿verdad? Profesionales. El contenido orgánico es el contenido que podemos hacer, ¿verdad? O todos los esfuerzos de comunicación que hacemos sin que haya un pago de por medio. No solo en redes sociales, hablamos también de los otros medios digitales que tiene una organización, por ejemplo, la página web, ¿verdad? Esos serían como esfuerzos en medios propios, pero también pueden ser en medios ajenos. Ustedes como parte del proyecto lograron interesar, no sé, a Canal 7 y llegó la gente de Buen Día a hacerles una entrevista sobre lo que se realiza en el trabajo comunal universitario en el que están. Ok, eso sería todo esfuerzo que yo logre sin pagar. Y está el contenido pagado, que ahí sí es el contenido que hacen las diferentes marcas, organizaciones y que le pagan a las plataformas. Y claramente las plataformas van a mostrarle a la gente y le van a dar prioridad a los contenidos pagados, ¿verdad? Entonces, a veces se exige mucho de un perfil de Facebook, ¿verdad? O de la página de YouTube de una institución, pero realmente si no se le invierte un poquito de plata, es difícil que crezcan así como en cuestión de días. A no ser que se genere algún tipo de contenido que por A o por B se vuelva viral, ¿verdad? Pero no es común, el crecimiento es muy lento, ¿verdad? Y esa es una realidad con la que tenemos que lidiar, sobre todo si no tenemos presupuesto. A pesar de eso, la presencia de las instituciones o los proyectos en redes sociales hoy es prácticamente una exigencia. ¿Por qué? Díganme ustedes si no, ¿verdad? Cuando yo requiero información actualizada de alguna organización, ¿verdad? O de alguna entidad de la UE, yo tengo que ir al registro. Lo primero que uno hace, si quiere encontrar el horario o si quiere algo actualizado o cuándo será la matrícula, es ir a las redes sociales. Y más o menos uno tiene una cierta, ¿verdad? Intuición de dónde están esas organizaciones. Uno dice, sí, seguramente por ser de la universidad es más fácil que me los encuentre en Facebook, ¿verdad? Es muy probable que así sea. Y esa información, ¿verdad? Actualizada, es importante que la encontremos rápido. Y si a nosotros nos interesa por A o por B mucho el contenido que produce esa institución o ese proyecto, les vamos a dar seguir, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo que les traigo porque yo creo que es, ¿verdad? De las redes sociales que han crecido orgánicamente en el país, una de las más interesantes. ¿Alguna vez han visto las publicaciones y que la gente le dice al community manager de la caja como cajita? Sí, ¿verdad? Como que han tenido un crecimiento muy importante. Por supuesto, la pandemia fue importantísimo porque era el principal medio para saber qué estaba pasando, ¿verdad? Y le dio un empuje grande. Pero además, ¿verdad? Son como muy creativos a la hora de difundir contenidos y saben cómo vacilar cuando la situación se presta, saben ser más serios, saben estar dando información. Por ejemplo, esta es como de esta misma semana, ¿verdad? Información reciente sobre dónde se puede ir a vacunar la gente. Ok. Entonces, ¿verdad? Tampoco los quiero como desinflar de que si uno no le pone plata a todo, no va a lograr nada, ¿no? ¿Verdad? Hay ciertos perfiles que han crecido orgánicamente y que alcanzan a muchísima gente, pero claramente la caja es, ¿verdad? De interés para que prácticamente toda la población. Entonces, yo creo que son buenos casos para analizar, ¿verdad? Esta es una institución que cuida mucho lo que publica en redes sociales. Y bueno, tan
Ajá, como otros proyectos que uno podría, bueno, aquí traje varios ejemplos que uno puede decir que son bien interesantes. Por ejemplo, el perfil del programa del Estado de la Nación. Han desarrollado toda una estrategia para estar ahí, ¿verdad? Hay incluso manuales de cómo se debe publicar, eh, de cómo debe ser el diseño, de cuáles son las redes importantes. Y todo esto se enmarca dentro del concepto de estrategia digital. Sé que no es el objetivo final que tenemos hoy, pero yo creo que sí es importante hablar de esto para entender el tipo de contenidos que nosotros podríamos estar publicando. ¿Y qué es una estrategia? Bueno, yo creo que la mayoría de ustedes ha estado relacionado con este tema, pero en el caso digital es un plan donde yo voy a definir pasito por pasito todas las que sean necesarias para que mi proyecto o mi institución tenga una presencia sostenible en Internet. Digo Internet porque hablé de estrategia digital, pero aquí, ¿verdad? Nos estamos concentrando en redes sociales porque creo que para proyectos como un TCU es lo que tenemos más a mano y tienen la opción de ser gratuitas y demás. Es por eso, pero Internet es mucho más que redes sociales. Las organizaciones pueden tener página web, pueden aparecer, ¿verdad? En los buscadores, eso es todo otro tema. Eh, Hay un mundo enorme, hay aplicaciones, como se dice ahora, el Internet de las cosas, ¿verdad? Hay Internet por todo lado y las organizaciones pueden estar presentes en múltiples espacios de Internet, no solo redes sociales y no solo Facebook, ¿verdad? Porque a veces creo que cuando se habla de redes sociales como que pensamos mucho en eso y ahora les voy a mostrar unos datos de que más bien ha ido perdiendo un poquito de relevancia y han venido apareciendo otras redes con mayor, ¿verdad? Con mayor número de usuarios. La estrategia digital es un concepto muchísimo más complejo y cuando se habla de planes ya de marketing y de gente que quiere invertir para tener presencia ahí, súper complejo, ¿verdad? Que prácticamente hay que estudiar eso y meterse a profundizar en temas, ¿verdad? Como los públicos, como el embudo de conversión, es una cosa complejísima. Por eso yo quise traerles aquí como los 4 componentes básicos de una estrategia si yo quiero estar en redes sociales, porque yo creo que una de las mayores dificultades a la hora de crear contenidos y que uno esté siempre presente en las redes es que no tiene como este panorama claro, ¿de acuerdo? Si a mí nada más me dicen, mira, pensate en unas publicaciones para el mes de diciembre, para que no quede ahí como todo tan vacío, yo, ¿y qué pongo, verdad? Se me ocurre como el Feliz Navidad y listo. Entonces, estos son pasos o componentes básicos de una estrategia digital. Primero, el establecimiento de él o los objetivos de comunicación, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de esa estrategia en redes que vamos a desarrollar? Segundo, tener claro el público meta. En términos de marketing digital se habla como de buyer persona y hay toda una descripción, pero básicamente en el marco de las instituciones, nosotros tenemos que conocer a las personas a las que nos vamos a dirigir y ojalá agruparlas para que sea más fácil distinguir, ¿verdad? Si, por ejemplo, si yo hablo ahorita del público meta, del trabajo comunal universitario en el que ustedes están, ¿cuáles podrían ser? Cuenten. Yo les pongo el primero. Las y los estudiantes de la U que necesitan hacer un TCU. ¿Pero quién más? Cuéntenme, se vale abrir el micrófono y comentar. Perdón, ¿podría volver a repetir la pregunta? Ok, en el caso de los trabajos comunales universitarios en los que ustedes están ahorita, ¿verdad?
¿Quién puede ser un público al que le podrían ustedes dar información a través de redes sociales? Les decía, el primero que yo propongo es las y los estudiantes de la UCR que necesitan hacer un TCU. Pero ¿quién más? Y ahí sería Mm, como las personas de la comunidad en la que se esté trabajando, ¿no? Sí, Ujú. puesto las organizaciones con las que se van a trabajar. también. Excelente. ¿Verdad? Si uno se pone a analizar, entonces ya empieza a darse cuenta de que un perfil de Facebook del TCU sirve más allá de decir que estas son las fechas de matrícula del TCU, ¿verdad? Y si ya uno dice, ok, pensemos en organizaciones que nos puedan ayudar, pensemos en las comunidades, pensemos en otra gente que se pueda interesar el tema, el asunto empieza a crecer. Y esa identificación de los públicos es importantísima porque, ¿verdad? Para poder ubicar a esas personas o a esos grupos y saber dónde las podemos contactar. Por eso es que uno tiene que buscar esta información. No es nada más para ponerla en el papel, ¿verdad? Es importantísimo. Otro paso es seleccionar las plataformas. Estamos hablando aquí de redes sociales en este momento, ¿verdad? ¿Cuáles son las más adecuadas? Y para eso yo tengo que saber, bueno, cuáles son las características del proyecto en el que estoy, quiénes están interesados y así podría yo escoger la mejor plataforma. Y finalmente se definen planes de acción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Verdad? ¿Y a dónde? Eso es parte de toda la estrategia. En el caso de él o los objetivos de comunicación, uno acá siempre tiene que pensar, ¿verdad? Estos objetivos que se relacionan como, con comunicación, porque yo creo que uno de los errores más comunes es que a veces queremos resolver con comunicación cosas que no se pueden resolver con comunicación, ¿verdad? No sé, por ejemplo, yo estoy pensando en una campaña de derechos comunicativos. Ok, yo no puedo decir que mi objetivo es que se respeten los derechos comunicativos, porque eso implica un montón de actividades que hay que realizar desde las leyes, desde la aplicación de las leyes, ¿verdad? Pero sí puedo informar sobre cuáles son los derechos comunicativos, divulgar información relativa. Sí puedo invitar actividades que tengan que ver con el tema. Sí puedo impulsar diferentes acciones, ¿verdad? Como venga, firme aquí o únase a este movimiento. Sí puedo hacer recordatorios o promociones específicas. Un segundito, por favor. Ya me medio ahogué, pero bueno, aquí vamos. Entonces, yo quería hacer este recordatorio de cómo tienen que ser los objetivos. Y se usa un anglicismo para hablar al respecto, pero, ¿verdad? Se los pongo así, pero aquí están las definiciones en español de cómo deberían ser los objetivos. Porque yo creo que muchas veces, como les digo, si uno está pensando en que va a resolver el mundo con comunicación, está mal, ¿verdad? Yo siempre digo a mis estudiantes de comunicación gráfica, yo no puedo plantearme como objetivo ahora que viene el 25 de noviembre, el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Ok, mi objetivo es que los agresores dejen de agredir. O sea, ese sería un objetivo, ¿verdad? Totalmente perdido. Estaría diciendo que no entiendo nada del tema, porque un agresor no va a cambiar por una campaña. Podría incentivar las denuncias, podría educar sobre el tema, podría hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso acá este recordatorio del anglicismo SMART que se usa para decir cómo tiene que ser un objetivo. Bueno, tienen que ser específicos, concretos. No se puede solventar todo con un posteo o con una estrategia cortita. Tienen que ser medibles.
Para saber si yo estoy cumpliendo los objetivos, debo establecer formas de medir los resultados. Si yo quiero informarle a la comunidad, bueno, podría después hacer como preguntitas ahí, alguna encuesta o algún cuestionario para ver si lograron ver lo que yo publiqué. Tienen que ser alcanzables. Esto, ¿verdad? Yo creo que es súper importante. Lo que yo esté recomendando tiene que responder a mis posibilidades reales. ¿Tengo los suficientes recursos humanos y materiales para hacerlo? Y yo creo que esta es una de las principales trabas que tienen muchos proyectos de acción social. Y les digo porque, ¿verdad? Como les digo, me he involucrado en varios y es que tenemos muy buenas ideas, pero ejecutarlas es otra cosa, ¿verdad? Es decir, sí, hagamos un video. Ok, perfecto, pero hacer un video tiene todo, ¿verdad? Toda una serie de pasos que hacer, tiene que haber alguien con conocimiento técnico, necesitamos equipo. Los objetivos tienen que ser relevantes, alineados con las metas generales de la organización. Y también tienen que ser temporales, es decir, no es que yo diga, ok, voy a hablar sobre este tema en las redes sociales y ya, bueno, ¿en qué semanas? ¿O en qué fecha es la más propicia? Porque no puede ser algo que yo piense, ¿verdad? Sin un límite de tiempo específico. Entonces, ahí les dejo ese recordatorio. En cuanto al público, como les decía ahora, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus gustos? ¿En cuáles redes sociales los encontramos? Aquí les tengo unos datos así como recién saliditos del horno del estudio Costa Rica Digital del 2022 que hace Porter Novelli. Y ellos, bueno, cada año presentan, creo que ahora en la pandemia se atrasaron un poquillo con algunos estudios, pero ahorita acaban de publicar un estudio de cuáles son las redes sociales que se están usando en Costa Rica, cuál es el perfil de las personas que las usan, cuáles son las mejores estrategias de contenido y demás. Bueno, fíjense que este es el panorama actual. En azul les aparece el 2019, que fue la última vez que hicieron, me parece, el recuento, y en anaranjado el 2022. Y aquí vemos, ¿verdad? Por cantidad de usuarios activos. WhatsApp, que es una red social, aunque a veces lo vemos como una mensajería y listo, es una red social, es el que tiene más usuarios en la actualidad, ¿verdad? Y creció en comparación con el 2019. ¿Quién le sigue? Bueno, si vemos aquí, ahorita le sigue Instagram, ¿verdad? Le sigue Instagram y le sigue TikTok, si se fijan solo en las barras naranjas. Instagram ha crecido bastante, sobre todo en la población más joven, y también TikTok, que vean este crecimiento, es un crecimiento así como brutal, ¿ya? Creció gigantescamente. Y Facebook, que aparece aquí de segundo, pero que ha ido bajando en la cantidad de usuarios, ¿verdad? Más bien se vino abajito. Me parece a mí que mucha gente ha migrado a Instagram. Messenger también ha bajado un poquito. YouTube subió en cantidad de usuarios y aparecen ahí otras redes sociales. LinkedIn, Twitter, Snapchat, Pinterest, Shazam. Ok. En términos de públicos, de pronto uno dice, di, pero TikTok es la red que está ahorita en auge. ¿Debería estar ahí o no? Bueno, eso depende mucho de no solo del público, sino también de los objetivos organizacionales. Y obviamente si las organizaciones como más serias o más académicas no lo han visto todavía como con buenos ojos, aunque yo creo que se presta como para ciertas estrategias educativas por el tipo de formato que tiene, ¿verdad? Pero entonces saber a quiénes vamos a llegar es importantísimo para este siguiente paso. Las organizaciones seleccionan las plataformas en las que quieren estar y como les decía ahorita, las redes sociales tienen sus
distintos usuarios y sus distintos propósitos. Entonces es importante definir el tipo de uso que vamos a hacer de cada una de esas redes sociales de acuerdo con nuestros objetivos. Entonces yo estoy aquí planteando una situación hipotética, pero que se parece mucho al panorama de los diferentes proyectos de acción social de la U en este momento. ¿Cuáles podemos pensar que están usando como principales redes sociales, los proyectos de acción social? Bueno, me parece que sigue siendo Facebook el que más utilizamos. Bueno, por ejemplo, Proledi, ese es el que más usa. ¿Y para qué nos sirve? Para ganar visibilidad, para crear comunidad y mantener comunicación con el público. Esto es muy importante resaltar. Si uno tiene una red social y no comparte con la gente que ingresa y que pide información, sobre todo cuando hablamos, ¿verdad?, de las publicaciones y de la gente que interactúa, no está sirviendo o no está, ¿verdad?, utilizando la red para lo que sirve. Y en el caso de Facebook, crear comunidad es importantísimo, mantener comunicación con la gente. Entonces, parte de una estrategia digital es que por lo menos en las 24 horas en que yo postee algo, si hay preguntas o si hay consultas, tener a una persona designada para que responda o para que remita a los canales, ¿verdad?, donde esa persona va a recibir esa información. Porque, insisto, si no, estamos convirtiendo Facebook por ahora lo retomo, pero básicamente en una agenda digital que no tiene ningún sentido en cuanto a la creación de comunidad. Facebook es maravilloso para compartir contenido multimedia. ¿De qué hablamos? Imágenes, videos, imágenes en formato GIF. Tiene un montón de formatos que se pueden explotar. Entonces, si yo quiero dar, ¿verdad?, información en distintos formatos, pues es fabuloso. Y otra especificidad, y me parece importantísimo. No sé si ahorita los proyectos en los que ustedes están tienen un sitio web, pero en el marco de las instituciones o de los proyectos, Facebook es maravilloso para dirigir a las personas a mi sitio web y para lograr, ¿verdad?, que puedan encontrar información ahí un poco más detallada. Es como básico. Y obviamente en la U lo usamos muchísimo para hacer las transmisiones en vivo. En esto tiene una importantísima capacidad con la ventaja de que deja grabado, ¿verdad?, los diferentes eventos que hemos realizado. El segundo que más usamos en proyectos de acción social, YouTube, ¿verdad? Eso sí, YouTube me permite compartir contenidos con mayor profundidad, pero hay una característica que tiene, y es que las y los usuarios de YouTube siempre van a solicitar que los videos que estén ahí tengan como una calidad, no de cine, pero sí una calidad superior a un en vivo rápido que puedo hacer yo en una historia de Facebook, por ejemplo, o en el timeline de Facebook. Siempre, ¿verdad?, me van a pedir contenidos de un poquito más, de mayor calidad, y también se usa mucho para las transmisiones en vivo. Y yo diría, bueno, también esas pueden ser las principales para mi proyecto, pero yo podría definir otras redes secundarias. Estoy poniendo dos acá como ejemplo, que se usan la mayoría, aunque algunas usan Instagram, ¿verdad? Pero en el caso de Twitter, ¿para qué nos sirve? Bueno, Twitter es el rey de la información actualizada. Es muy buena para interactuar directamente con el público. Ahí, ¿verdad?, que las marcas o que las organizaciones estén presentes respondiendo y
y manteniendo una conversación con sus públicos es fundamental. Y vieran que lo usan mucho también las instituciones para monitorear lo que opinan las personas de esa organización o de esa institución. Aunque no sea, ¿verdad? Me voy a devolver aquí un poquito. La más utilizada, yo creo que como espacio de discusión siempre hay que estar pendiente de lo que pasa ahí en Twitter. Porque ahí a la gente le gusta ingresar para discutir y ¿verdad? Como sus quejes y aquí, como que ahí aunque obviamente hay troles y como en todo lado hay gente que se pelea y demás, como que en Twitter la discusión es parte importantísima de la dinámica. Ahora que pasó a manos de Elon, algunas cosas van a cambiar. Me parece, no sé si ustedes son seguidores de esa red, pero en los primeros días se percibió como un miedo o una desconfianza de la gente. Muchos que normalmente están ahí todo el día interactuando dejaron de hacerlo, pero bueno, vamos a ver si se ajusta o si logra o si llegó Elon a quebrar la red, no está claro todavía, ¿verdad? Pero sigue siendo un medio muy importante, aunque no tenga tantos usuarios, especialmente en Costa Rica. Si ustedes preguntaran, por ejemplo, en México, la gente lo usa muchísimo, pero no solo la gente relacionada con comunicación, que aquí es como muy importante. En el caso de de WhatsApp, también lo podemos usar y yo creo que como un espacio para comunicarme más directamente con mi público ha crecido muchísimo para dar atención personalizada a públicos clave. Bueno, ustedes lo saben, yo no sé si tendrán un grupo, pero a lo mejor tienen un grupo del TCU o tienen un grupo con ciertas organizaciones. Les digo, por ejemplo, el Lopsicori, que es, conozco el caso con más detalle. Ellos trabajan en la prevención de sismos, el monitoreo de volcanes, entonces usan WhatsApp para comunicarse con los periodistas, que para ellos es importantísimo y para estarles mandando información. Y también se usa mucho para difundir información a personas que aceptaron recibirla, con las famosas listas de distribución. Yo podría decir, a lo mejor, ¿verdad? Insisto, esto no está escrito en piedra, es como pensando en proyectos de acción social de la U, que vamos a descartar Instagram o TikTok o LinkedIn porque no están funcionando en este momento para la estrategia o por otra realidad, que no tenemos gente que esté monitoreando todas las redes. Entonces, si cada semestre van cambiando estudiantes y son los estudiantes los que están haciendo el monitoreo, ¿verdad? Hay que retomar cada vez, no podemos darle seguimiento a tantas redes. Entonces, todo es estrategia, dependiendo, ¿verdad? De los recursos con los que contamos. Entonces, este podría ser, ¿verdad? Como un mapeo general de uso que haría un proyecto de acción social. ¿Cómo vamos hasta aquí? Todo claro, profe. Sí. Sí, profe, todo bien. Ok, súper. Y bueno, hay que plantear un plan de acción o diferentes planes de acción, ¿verdad? Ok, ya sabemos que mi proyecto trabaja con estas redes. ¿Qué vamos a hacer en esas redes? Por eso les digo que si tenemos esto planteado, el contenidos o el pensar en contenidos que podemos estar publicando ya no va a ser tan complicado. Como si me tengo que sacar contenidos de la manga, porque no sé, ¿verdad? Si hay una estrategia planteada o no. ¿Qué es lo mínimo que deberíamos tener claro o que deberíamos trabajar en conjunto con las personas que están a cargo de los proyectos? Bueno, ¿qué tipo de informaciones vamos a publicar? ¿En cuáles formatos? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y qué recursos necesitamos? Entonces, vean por ejemplo acá.
Les tengo en esta imagen, ¿verdad? Son ejemplos, aunque no es la única forma de hacerlo. Ustedes se pueden encontrar diferentes metodologías de trabajo, pero esta podría ser, ¿verdad? Como un documentito rápido de programación de una estrategia digital. Ok, el TCU va a ser un foro o va a ser una actividad X. Y me piden a mí, ok, plantéenme que la estrategia digital para esa actividad que vamos a realizar. Ok, entonces ya conociendo todo el panorama anterior, yo puedo decir, ok, vamos a trabajar en 2 plataformas. Vamos a trabajar en Facebook y en YouTube. ¿Y cuáles son las actividades específicas? Ok. Esto quiero como recalcarlo. En la U, ustedes ven perfiles todos los días y prácticamente son una agenda digital. Lo único que se sube es invitación a actividades. ¿Y qué pasa con eso? No estamos aprovechando al máximo todas las potencialidades que tienen las redes sociales. ¿Por qué se hace así? Porque no todo el mundo tiene a alguien encargado de estrategias, obviamente, y entonces posiblemente la persona que está, ¿verdad?, a cargo de la administración irá subiendo las invitaciones y eso es todo. Pero si ustedes están pensando, ¿verdad?, en cómo sacar máximo provecho, hay otras cosas que podemos hacer. Bueno, si fueron foros, si fueron conversatorios, una mesa redonda, cualquiera de estas actividades. Además de publicar la invitación a la actividad y el enlace a formulario, que es lo que vemos siempre, ¿verdad? Podemos plantear recordatorios, podemos plantear como una forma de motivar los atestados de quienes van a participar, podemos transmitir en vivo la actividad y podemos a partir de esa actividad sacar diferentes productos que son interesantes. No solamente el mismo, ¿verdad? La transmisión como tal, que es como lo que más se publica. A partir de esa actividad, perdón, por ejemplo, una nota periodística de qué pasó, o una entrevista con una de esas personas, o testimonios de las personas que asistieron, qué les pareció, o si salieron de ahí datos muy importantes, ¿por qué no pensar en publicarlos? ¿Verdad? Recuerdo, por ejemplo, que en el contexto de la Escuela de Trabajo Social vino un señor especialista en el tema de la niñez y estaba hablando, ¿verdad?, del adultocentrismo. Entonces, aprovechamos la transmisión y demás, y a partir de lo que él dijo, hicimos una infografía sobre qué es el adultocentrismo y cómo podemos cambiar. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde el tipo de actividades que realizan los proyectos me generan un montón de contenido, más allá de solo pensar en publicar la invitación y los recordatorios. ¿Verdad? Obviamente, hay que tener claro desde antes las fechas. Bueno, la promoción va a ser de tal día a tal día. La transmisión es el día tal y todos los productos que podamos sacar a partir de esa actividad los vamos a publicar a partir de X o determinada fecha. Y también yo les pongo acá los recursos o las tareas, ¿verdad? ¿Qué recursos necesito o qué tareas específicas debo hacer? Porque realmente si no se piensa en el contexto, una estrategia, ¿verdad? Puede ser que dejemos cosas sin hacer que nos van a complicar la vida, ok. Yo digo, bueno, desde ya sé que necesito a partir de las acciones específicas que yo estoy planteando. Necesito fotografías de los expositores, necesito ir a coordinar, por ejemplo, con los encargados de la facultad para la transmisión en vivo. Bueno, por ejemplo, en ciencias sociales hay una unidad especializada ¿verdad?, en las transmisiones en vivo, en el canal de la facultad. Y tiene toda una agenda, no es que yo puedo decirle de hoy para mañana que me ayude a hacer esa transmisión. Bueno, hay que programarlo, hay que programar si yo quiero hacer una nota posterior al evento,
que una persona esté ahí para entrevistar, para tomar fotografías, etc. Eso lo estoy pensando, ¿verdad? Acá en el contexto de alguna actividad específica. Pero podría ser un planteamiento, ¿verdad? Para otro tipo de estrategia, por ejemplo. Bueno, nos dimos cuenta de que mucha gente no entiende en la comunidad qué es el TCU y queremos usar algunas redes para trabajar con eso. Ok. Entonces lo pensaríamos en ese contexto, ¿verdad? Pero aquí este ejemplo es importante porque tenemos como todo bien estructurado. Hay un periodo en el que vamos a trabajar, ¿verdad? El qué, el cómo, el cuándo, el dónde. Entonces, ¿verdad? Para que quede como muy claro que no es como a lo que salga o en un periodo que no sé cuándo terminar, ni sé cuándo, hasta que venga el otro grupo de estudiantes, que sea algo bien estratégico y bien planteado. Y no tiene que ser, no se asusten, un documento gigantesco de 50 páginas, ¿verdad? Con estas formulaciones así en formato de tablitas es un recurso para trabajar. Y aquí les dejo un ejemplo de cómo podría yo pensar, ¿verdad? En un calendario de programación de posteos en Facebook, por ejemplo, ¿verdad? Normalmente la gente que trabaja como administrando las redes sociales de las organizaciones o de las marcas, tiene calendarios así que visualizan por mes o por semana, dependiendo de el tipo de organización o de marca con la que se trabaje, donde van definiendo, ¿verdad? ¿Qué vamos a postear? ¿En qué día? ¿Cuáles son los formatos? ¿Verdad? Y se hacen por red social. Bueno, la programación de posteos en Facebook, la programación de videos en YouTube. Así es como normalmente se va a trabajar. Y ese panorama, ¿verdad? Ya sea el mes o los 2 meses que dure nuestra estrategia, nos permite como tener más claro qué es lo que vamos a hacer y cuáles son las necesidades para que nada se nos quede por fuera. ¿Habían visto estos formatos? ¿Sí o no? No, ¿No? Bueno, No realmente. no realmente. gracias. Pero yo de verdad espero que eso sea como un poquito más aclaratorio, porque les digo que la experiencia o lo que yo he visto en los diferentes proyectos es que llega alguien a una asistencia, ¿verdad? Y como hagas este posteo, pero no con una visión más estructurada o con unos objetivos más claros. En algunos proyectos está mucho mejor que en otros. Pero como les digo, yo creo que esto nos ayuda a pensar, ¿verdad? En que hay algo más allá de hacer un posteo y listo. Y no tenemos que complicarnos tanto, pero sí tenemos que tener una serie de requisitos previos a la creación de esos contenidos. ¿Mm? Ok. ¿Qué vamos a ver ahorita? A partir de ejemplos de diferentes instituciones que no tienen una visión comercial, por cierto, ¿verdad? Para que quede más aterrizado con la realidad que ustedes viven. Ideas de contenido para esas plataformas más utilizadas en la web. No podemos hablar de todas porque nos daría, ¿verdad? ¿Quién sabe hasta cuándo? No nos daría chance. Pero sí hay algunas cositas importantes que tomar en cuenta por esas redes sociales más utilizadas en la U. Bueno, ya hemos hablado un poquito de Facebook, pero yo creo que es importante como, ¿verdad? Tener en cuenta algunos aspectos específicos de contenido en Facebook. En Facebook se vale ser creativo, pero sí es muy importante, según lo que dicen, ¿verdad? Las diferentes recomendaciones que podemos ver en línea, evitar
los textos excesivamente largos o las publicaciones que solo contienen texto, porque no suelen ser muy atractivos. Incluso, ¿verdad? Si ustedes quieren como profundizar en algo, si es una nota o una información más larga, Facebook puede llevarme hacia un espacio que tenga como un mejor formato para consumir un contenido más largo, ¿verdad? Por ejemplo, como lo hace ProLady, habla, este es el informe y demás, lleva a la página web, ¿verdad? Donde podemos encontrar esa información como muchísimo más extendida. ¿Qué se puede publicar en Facebook? De todo, como les decía ahora, es una red que permite todo tipo de formatos. Podemos compartir fotografías individuales o galerías de actividades desarrolladas, ¿verdad? De eventos, de cosas que vienen. Infografías, esto es sobre todo en aquellas instituciones o proyectos donde se produce mucha investigación, es idóneo que esas investigaciones, perdón, o esa información que ellos encuentran la conviertan en contenidos aptos para redes sociales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el programa Estado de la Nación están constantemente publicando videos, infografías, GIFs animados, donde aprovechan de todo el montón de información que se produce en los informes. Pero también es válido que, por ejemplo, si yo soy de un TCU, si Acción Social publicó algo relativo, ¿verdad? El portal de la vicerrectoría, algo relativo a mi proyecto o que puede ser importante para mis públicos, que yo ¿verdad? Lo reposté como parte de mi perfil y esa es una forma de mantener contenido. Facebook permite hacer videos, por supuesto, recuentos de actividades desarrolladas, cápsulas cortas de temas de interés a manos expertos, testimoniales, transmisiones en vivo, etcétera. Y también es muy común que lo usemos para darle paso a notas periodísticas. No tanto para que se publiquen ahí, excepto, por ejemplo, si el TCU no tiene página, pues Facebook es un buen espacio para publicar una nota, ¿verdad? Y de hecho tiene el formato todavía. Pero lo ideal es como presentarla y hacer que las personas vayan a la página donde esa noticia ya está desarrollada. Y bueno, por supuesto, si ustedes siguen medios de comunicación, ese es el principal uso que le da La Nación, CR Hoy, ¿verdad? Básicamente lo principal que ellos hacen es dar ahí como la información ganche para llevar a la página. Insisto, ¿verdad? Hay muchísimas más cosas que se pueden hacer, pero lo estamos pensando, ¿verdad? En el contexto de proyectos o organizaciones que no necesariamente van a pagar por publicidad, pero para publicidad tienen miles de formatos. En el caso de YouTube, sin duda, yo creo que ha crecido mucho porque los últimos estudios dicen que los usuarios de las redes prefieren consumir contenidos en video. Esa afirmación me hace gracia porque yo soy una que si me ponen a escoger entre leer y ver un video de 1 hora, yo prefiero leer. Pero creo que la mayoría, ¿verdad?, de las personas usuarias prefiere el contenido en video. Eso es como una característica de los últimos tiempos. Y como les decía ahora, los usuarios suelen exigir videos con mayor calidad. Si alguien se pone a hacer una transmisión ahí, sí, ¿verdad? Un youtuber y la luz no está bien o se corta internet, es siempre un problema. Entonces, es un espacio para videos largos. No solo pensemos en actividades tradicionales que se emiten, ¿verdad? Como los conversatorios o los foros. También se trata de producir contenidos específicos para las instituciones. Lo que obviamente sé
es mucho más complejo porque requiere de muchos recursos y de conocimiento técnico. Y hay un formato que tanto en YouTube como en Facebook se ha puesto muy, muy de moda, que son los famosos videos cortos o lo que le llaman shorts. Y es un formato que lo impuso TikTok. ¿Cuál fue el gran secreto de TikTok? De ahí salieron al mercado y le daban la posibilidad a las personas de ser un productor de videos sin tener todo el equipo grandísimo, ¿verdad? Con diferentes herramientas de edición, pero además en un formato muy atractivo, que en unos segunditos uno va a ver la información. Como les digo, TikTok es para contenido de entretenimiento, pero poco a poco se ha visto que las organizaciones que uno podría denominar más serias, ¿verdad? O en contextos más institucionales, lo pueden usar tanto como para producir cosas breves, pero también como para compartir contenido educativo, puede ser, o para compartir un testimonio o la opinión de algún experto o experta. Les ha ido funcionando, todavía esto es bastante nuevo, pero sí yo creo que el fenómeno se observa muchísimo. Ya Facebook, me imagino que ustedes lo han visto, ya tiene la opción de los videos cortitos y también Instagram. Y eso es porque a eso los empujó TikTok, sí o sí. Y en el caso de Twitter, es una plataforma, ¿verdad? De las, todavía, insisto, todavía no sabemos todavía no sabemos qué va a pasar con esta compra de la plataforma, pero es la plataforma de las noticias al instante. ¿Y quién está? La persona que se quiere informar. De hecho, el perfil de muchos usuarios de Twitter es que no son activos produciendo contenido, sino consumiendo, ¿verdad? Entran a ver, no sé, hoy hubo partido, entonces vamos a entrar a ver qué están hablando sobre el partido. Es que en eso es facilísimo, a diferencia de Facebook, ¿verdad? O acaba de temblar, vámonos a Twitter a ver qué está diciendo la gente sobre ese tema. Twitter, dicen los super expertos que gracias al poder de difusión que tiene esa red, insisto, aunque no sea la de más usuarios, sí se difunde mucho lo que ahí se publica. Los tweets son prácticamente comunicados de prensa, ¿verdad? ¿Y qué es un tweet? Bueno, si ustedes no son muy usuarios, es un texto corto de hasta 280 caracteres donde yo tengo que dar alguna información. No es que solo sea noticias, hay gente que vacila y publica fotos y videos, pero este es el formato más común. Entonces, en un contexto como el nuestro, en proyectos de acción social, ¿verdad? Claro que se puede utilizar para dar alguna información importante relativa al proyecto, algo que cambió, por ejemplo, ahora que se han estado aprobando leyes. Si el TCU de Derechos Comunicativos quisiera alertar de que hay una ley que puede generar X problema, Twitter es un buen espacio, ¿verdad? Para difundir esa información y que para la gente que está relacionada con el tema, ¿verdad? Lo republique y así generemos como más y más conversación al respecto. Ellos tienen un formato que se llama hilo, que es un formato de publicación que permite enlazar diversos tweets, porque, ¿verdad? Como 280 caracteres es muy poquito, entonces lo que realizan es, ¿verdad? La posibilidad de que yo vaya poniendo como entradas o tweets donde voy desarrollando el tema. Esos son los famosos hilos. Y algo que está muy, muy utilizado en los últimos años y sobre todo ahora en el contexto de las elecciones fue fuertísimo, son los famosos space, no sé si los han escuchado, que son grupos de discusión en audio. Entonces, hay una persona, ¿verdad? Es el que genera el espacio y puede invitar a una cantidad de personas, creo que como por ahí de 12, para que estén conversando y otro montón de gente puede ingresar como, ¿verdad? Solo como oyente, pero también puede discutir, comentar y hacer preguntas. Entonces, como les digo, no es como
despreciable el poder que tiene esta red en términos informativos, donde es muy rica y donde todavía sigue siendo súper, súper importante. Entonces, hablamos de estas tres en específico porque son de las más utilizadas, pero claramente hay otras que algunas escuelas o proyectos de la U están usando. Por ejemplo, Instagram, pensando en el contexto de las y los estudiantes, porque las y los estudiantes usan mucho Instagram. Entonces, si queremos hablarles de un evento o de alguna actividad, es un buen espacio. Sin embargo, Instagram no está planteado, ¿verdad? Tanto para esos efectos. Instagram es muy visual. Eso es, ¿verdad? Esa es la característica que tiene. Entonces, por ahí puede pasar la información, pero no necesariamente, ¿verdad? Es que le están prestando tantísima atención. Sobre todo si no es algo muy comercial o un producto que sirva para determinado uso. Bueno, aprovecho y les pregunto, ¿ustedes siguen a la U o a los proyectos de la U en Instagram? Algunos. Sí, algunos. Yo no tengo Instagram. Ujú. ¿Y si sienten que es un buen espacio? ¿O qué tipo de información les gusta más ahí en Instagram? ¿Verdad? Pensando en proyectos que son, insisto, no comerciales. De ahí en lo personal, Ujú. a mí sí me gusta porque es como la red social que más utilizo. Sí, E igual en mi TCU, yo soy una de las personas que está en redes sociales sí, y también hay como mucha visualización en Instagram y la información que se sube es como post cortitos, videos no más de 10 15 segundos, historias cortas, ok. así más o menos es como la información. Ok, muchas gracias, pero sí, ¿verdad? Pensando en las características de la red, o sea, uno no puede pensar en un Instagram casi que noticioso, tiene que darle un giro a la información, porque si no, ¿verdad? No se vuelve como propio de la red en la que estamos y del contenido que la gente quiere ver. Entonces, muchas gracias por el aporte, porque realmente, ¿verdad? Es un espacio donde se está agrupando más y más gente cada día y posiblemente eso va a hacer que cambie un poquito. Pero hasta el momento, ¿verdad? Sigue siendo una red súper visual y si vamos a subir algo ahí, tiene que cumplir con esas características para que sea realmente atractivo, ¿verdad? Que un posteo de Instagram solo texto, ¿verdad? Sería muy extraño. Para eso estaría Twitter, por ejemplo, donde eso es más común. Incluso la misma plataforma se presta para eso. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? Bueno, como les digo, convertir el perfil de Facebook en una agenda en línea y solo subir posteos de actividades que se van a hacer, porque se vuelve poco atractivo. Claro que es atractivo ver que hay un evento que le puede interesar a alguien, pero insisto, no estamos generando comunidad, no estamos generando contenido. He ahí el dilema. Y otro error frecuente es que nos abrumemos por publicar todos los días. Primero, no tenemos los recursos ni la gente para esto, para las marcas más comerciales se le paga a personas que están ahí 24/7. Que si no está vivo se le puede pasar algo importante. No sé si se acuerdan cuando vino Katy Perry y que comió salsa Lizano. Y llega y publica en Instagram una foto de la salsa Lizano diciendo que es lo más rico que se había comido en no sé cuánto tiempo. Y no lo aprovecharon, digamos, no rápido, no fue de inmediato que se dieron cuenta. Entonces ya después sacaron algunas publicaciones, pero era una oportunidad importantísima y se les fue, pero bueno, insisto, para eso tienen gente que está trabajando 24/7. La realidad de nuestros proyectos es que no podemos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Bueno, hay que definir
¿Cuáles son los días más estratégicos para publicar? ¿Verdad? Tener claro por qué. Cada red tiene como sus días que son más importantes, incluso cada producto, cada marca, cada institución. Para, por ejemplo, para los productos de comida, ¿verdad? De entrega de comida, y los fines de semana son el punto máximo y ahí es donde se disparan los anuncios de pizza, hamburguesas, ¿verdad? Todo lo que es Uber Eats y demás, porque son los días en que estamos dispuestos a comer más comida de afuera, por ejemplo. Entonces, habría que saber cuáles son esos días más importantes y tratar de mantener una periodicidad. Insisto, no tiene que ser todos los días porque se volvería uno loco y se volvería demasiado repetitivo. Pero ya sabemos que, ok, vamos a publicar los lunes y los jueves y vamos a tratar de ser constantes, ¿verdad? De respetar esa periodicidad. Mauricio. Profe, que también creo que es importante identificar las horas, como que más afluencia se puede tener. Sí. También eso, ¿verdad? Porque no sé si tenés algún ejemplo específico, Mauricio. Digamos, como que si alguna publicación un día tuvo más afluencia a las 2 de la tarde que a las 5, entonces como seguir publicando siempre como a las 2 para que más gente lo vea y se pueda compartir y así. Sí. ¿Verdad? Hay como diferentes recomendaciones. Es que, como les digo, depende mucho de cada caso en particular. Pero, por ejemplo, la gente de comida rápida siempre dice, por ahí de las 10 de la mañana, cuando la persona, o las 11, cuando la persona ya está sintiendo hambre y ya está buscando cómo resolver, es un muy buen momento, ¿verdad? De aparecer por ahí. Y sí, si ustedes han administrado algún perfil, aun y cuando no sea comercial, ¿verdad? Las herramientas de gestión usualmente dan estadísticas y ahí uno puede ir viendo cuáles son esos mejores momentos. Pero insisto, no se abrumen porque la periodicidad sea, no sé, como la de La Nación. Uno se mete al Facebook de La Nación y ve publicaciones, bueno, cada 15 minutos, pero porque así es el medio y porque ellos prácticamente han pasado el periódico a esas redes sociales para que la gente consuma el contenido. Pero no es necesario, ¿verdad? Que sea algo así como tan extremo en proyectos de una naturaleza distinta. Y insisto, es que todo eso son recursos y no necesariamente vamos a tener esos recursos a disposición para que lo tengamos claro. ¿Cómo vamos hasta aquí? Cuéntame. ¿Todo bien? Sí, profesora, todo bien. O que si hay alguna duda así puntual y demás, me pueden indicar. Ok. Vamos a ver algunas ideas generadoras de contenido. Pero la idea es, bueno, vemos esto, después hacemos un receso y que trabajemos en grupos, como lo hicimos la semana pasada, para plantear ideas de publicación en el marco de los proyectos que ustedes están, a partir de estas recomendaciones que hemos visto, porque insisto, hay muchísimas opciones y puede ser que se nos haya ido alguna. Bueno, cuando uno busca tipos de contenido que puedo publicar, si ustedes se van y googlean eso en redes sociales, se van a encontrar de todo, pero insisto, todo casi siempre orientado a lo que es comercial. Entonces, claro, lindísimo, porque le dicen, bueno, muestre fotos del producto, muestre cómo se hace el producto, muestre testimonios de gente que ha consumido el producto. Y vienen un montón de ideas, pero más, insisto, comerciales. No me he encontrado, aunque supongo que ya por ahí tendrá que haber investigación académica al respecto,
tanta información relativa a instituciones o a proyectos de interés social que no tienen fines, ¿verdad? De ganar plata ahí, pero sí a partir de un monitoreo de algunos perfiles que tienen bastantes seguidores, podemos ver alguna serie de ideas. Otros no tienen tantos, pero creo que las ideas son buenas. Bueno, el primero y creo que el más obvio. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Estaba encontrando esta publicación del programa del Estado de la Nación. Ellos publican muchísimo, que pueden ser unas 2 pautas al día o por ahí. Y algunas notas las repiten y demás, ¿verdad? Pero ¿de qué se dieron cuenta? Bueno, se dieron cuenta de que algunas personas los asocian o con el gobierno, ¿verdad? O como que a partir de ahí se pueden generar algunas asociaciones negativas de que es que alguien los está patrocinando. Entonces, claro, es muy importante para ellos y están desarrollando una campaña. Esta es una pauta del 28, de decir, bueno, ¿quiénes son? Que son un centro de investigación de CONARE, ¿verdad? Desde cuándo están realizando la investigación que realizan y demás, ¿verdad? Entonces, obviamente, quiénes somos y qué hacemos es un generador de contenido fundamental, ¿verdad? Para proyectos de acción social. De ahí se puede hacer un montón de contenido, no solo en el marco, insisto, en el caso de los TCUs de cuando viene la matrícula. Este TCU, un segundito, que mi computadora está diciendo que no tiene batería, un segundo. Ya, era que estaba el cable mal puesto. Se pegó. Gretel, no te vemos ni te escuchamos. Sí, como que ahí me escucho. Sí, 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 es que me dio una alerta de la batería. Vamos a ver. Y me desconectó. Ahí me quedé pegada. Vamos a ver, un segundo. A ver si vuelve la conexión. Joana, voy a reiniciar el Zoom porque se me quedó como pegado. En un segundo. está bien. Voy a pausar la grabación. Ok, ya habíamos visto estas redes, ¿verdad? Ok, estábamos en este. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? El trabajo con el tema de quiénes somos y qué hacemos, que me parece, ¿verdad? Pues obviamente en el marco de proyectos o instituciones, una de las mejores estrategias, y veíamos este ejemplo del programa Estado de la Nación, ¿verdad? Donde ellos querían o han estado desarrollando diferentes posteos relativos a, ¿verdad? ¿Cuál es su función? Y para que la gente no confunda con que tienen un fin que no sea
¿verdad? Y el de dar información sobre la realidad del país. Otra idea, también creo que de las que más se utiliza en el marco de los proyectos, todas las actividades desarrolladas en el marco del proyecto. Aquí, por ejemplo, esta es una captura del portal de acción social, donde vemos un ejemplo en el que estaban, ¿verdad?, hablando de actividades en el marco de la Feria Sin Fronteras, ¿verdad?, sobre la persona migrante. Entonces, aquí esta imagen corresponde a un en vivo que hicieron, de que ya estaba llegando la gente y demás. Entonces, con respecto a esto de las actividades, como les decía ahora, más allá de la invitación y los recordatorios, que es lo que más hacemos en la U, ¿verdad? Podemos realizar videos en vivo, galerías fotográficas, notas periodísticas, perdón, testimoniales, videos, o sea, hay más información que se puede explotar, quiénes están ahí, quiénes participaron, más allá de simplemente, ¿verdad?, invitar a las personas a participar. Este es otro importantísimo también, el educar en temas relacionados con nuestra institución o proyecto. En este caso, hablamos de un ejemplo del Instituto Nacional de las Mujeres, del INAMO, y obviamente ellos tienen toda una labor y aprovechan mucho las redes sociales para educar, ¿verdad? Por ejemplo, acá, este es un posteo que sacan sobre dejemos de normalizar el acoso sexual callejero. Si has vivido esta situación, informarte visitando el siguiente enlace. Entonces, este era un video, si no me equivoco, y ahí van poniendo información que me lleva a la página de ellos, y esto les permite estar en constante comunicación con sus públicos en las redes sociales, porque definitivamente, ¿verdad? Tienen mucha oportunidad de crear contenidos a partir de lo que saben los expertos y a partir de todos los proyectos en los que se involucran. Entonces, por supuesto, en el marco de los proyectos de acción social donde ustedes están, ¿verdad? Es un, un buen tema para trabajar diferentes contenidos, ¿verdad? O una buena idea para que ustedes puedan desarrollar. Este también, importantísimo, divulgar las investigaciones que se realizan en el marco del proyecto o bien investigaciones que realizan otras instituciones, ¿ah?, pero que son de interés para nosotros. Si hablamos de derechos comunicativos, ¿verdad?, y apareció algo en un informe, por ejemplo, del PROLEDI, podemos publicarlo, ¿verdad?, y coordinar con estas organizaciones, o algo que publicó, no sé, el Tribunal Supremo de Elecciones. Hay diferentes maneras, ¿verdad? Obviamente, si no es nuestro, tenemos que indicarlo, y si es una información que para el proyecto es muy importante y viene de alguna información que es pública, como, qué sé yo, el censo o una encuesta que se publicó, pues claramente damos, ¿verdad?, el crédito de dónde sacamos esa información, pero podemos convertir esos datos en información visual que resulte importante para nuestros efectos. Acá, bueno, yo creo que el Estado de la Nación es uno de los mejores ejemplos de cómo ellos convierten todos sus documentos y todo lo que están realizando constantemente en contenidos. Más bien, ¿verdad? Creo que tienen sobradas opciones para trabajar. A cada rato están pautando y publicando al respecto. Fechas especiales también es otra estrategia importante para trabajar contenidos. Más allá de recordar un día particular, es un momento propicio para educar o para hacer recordatorios importantes, incluso para desarrollar actividades o generar contenidos relacionados. Acá un ejemplo de publicaciones que hizo Pridena, el programa de la niñez y adolescencia, que está adscrito a la Escuela de Trabajo Social, ¿verdad? Pero que funciona como un proyecto independiente. Entonces, el Día del Niño y la Niña hicieron una serie de publicaciones
sobre los derechos de los niños y las niñas, ¿verdad? Lo hicieron como en un reel de imágenes en Facebook y esas imágenes, ¿verdad? Pueden dar como mucho movimiento y la gente compartiéndolas y comentando al respecto. Entrevistas a expertos relacionados con la temática que nosotros desarrollamos también, ¿verdad? Pueden ser contenidos más a profundidad, que se dure un montón, o cápsulas cortitas. Me parece que en eso ProLEDI ha trabajado mucho, ¿verdad? Con este tipo de formulación, porque hay mucha gente que sabe muchísimo, ¿por qué no? ¿Verdad? Hablamos con ellos en un video rapidito. Y ahora tenemos muchísimas herramientas. Antes era más difícil, ¿verdad? Ahora uno puede grabar un video o pedir que la persona se grabe dándole algunas indicaciones y lo podemos editar en alguna plataforma gratuita para poder publicarlo. Entonces, ¿verdad? Así se abre a un abanico de posibilidades. Aquí pongo como expertos, pero también podemos pensar, ¿verdad? En personas que están involucradas, de qué manera el proyecto les está ayudando a determinado objetivo o hay algo que es urgente y que hay que cambiar, podemos aprovechar ese tipo de formatos. En realidad son, ¿verdad? Un montón de opciones de contenido a partir de esas ideas generadoras de contenido. Todo depende mucho de la situación en la que estemos, pero como les decía ahora, si ustedes buscan en el marco de redes sociales, ¿verdad? O eh, información de producción de contenidos, van a ver que mucho está orientado hacia lo comercial. ¿Cuáles son las tendencias ahorita para trabajar contenidos? Como dijimos ahora, el video sigue siendo el formato más buscado y las personas lo reciben bastante bien cuando hay un video, cuando ese video es ágil, cuando aprovecha las características de la comunicación audiovisual. Maravilloso, ¿verdad? Sea un video pensado en el lenguaje audiovisual, no imágenes con música, ¿verdad? Eso hay que irlo trabajando y ustedes tienen compañeros especialistas del área de comunicación que pueden ayudar mucho con eso. La otra tendencia que creo que apenas estamos empezando a explotar en términos de instituciones o proyectos son los audios, ¿verdad? Todo lo que es podcast o audios más cortos en las redes sociales está como en auge y los famosos shorts o videos cortos son muy, muy populares. Y como les digo, es un formato muy ágil para dar información, no para profundizar, pero a lo mejor sí para poder llevar a las personas a mi página o a un lugar donde puedan, ¿verdad? Profundizar un poquito más en los temas que nosotros estamos abordando. Estas son algunas ideas generadoras de contenido y por acá les dejo, de esto van a encontrar muchísima información, ¿verdad? Porque en redes no es nada más importante, bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? También la estructura de ese posteo. Aquí pongo ejemplos de Facebook, que es el que más usamos, pero también es importante, ¿verdad? Uno no solo piensa en la imagen, sino en cuál va a ser el texto que va a acompañar esa imagen, esa infografía, esa galería fotográfica, ese video, ¿verdad? ¿Cuál es esa información que lo va a acompañar? Si vamos a tener un enlace que nos lleve a algún lugar en particular donde queramos que la gente profundice, si vamos a usar emojis o no, si son convenientes, eh, ¿verdad? En algunos casos, si es una información de un carácter no tan serio se puede, en otros sí, ¿verdad? Y lo otro que también destacan en las diferentes opciones de posteos que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? De las anatomías del posteo. La interacción, como les decía ahora, si yo estoy haciendo una publicación, necesito que después de esa publicación haya alguna persona encargada de interactuar con las personas que decidan consultarnos o preguntarnos algo al respecto.
como no tenemos tantos recursos, esa respuesta definitivamente así como que tenerla de inmediato va a ser más difícil. Pero sí que no se nos olvide que el posteo no es solamente el posteo, que también es la interacción que yo pueda desarrollar con las personas. Y si las personas se meten a mi perfil y ven que alguien me preguntó, y a veces la gente pregunta lo obvio, ¿verdad? Eso, ahí dice a qué hora era y van a preguntar a qué hora es, ¿verdad? Y eso pasa. Si las personas ingresan y ven que no se contestó o se dejaron mensajes ahí, ¿verdad? Como ignorados, lo ven como una falta de respeto hacia los públicos. Entonces tengamos mucho cuidado en eso y sobre todo porque representamos a una institución, ¿verdad? A proyectos en el marco de una institución y la gente quiere esas respuestas. Insisto, aunque a veces sea muy obvio, ¿verdad? O incluso se puede tener como un manual o una etiqueta ahí específica, si es un comentario negativo, ¿verdad? ¿Cómo podemos responder sin entrar en polémica y demás? Eso depende mucho del estilo de cada institución, ¿verdad? Pero ahí les dejo esta información. De esto se puede encontrar muchísimo para que valga el recordatorio de que no es solamente una imagen que se publica y ya, sino que tiene que estar acompañada. Y bueno, yo les tengo una propuesta para que trabajemos ahorita y para ver cómo podemos generar diferentes ideas a la hora de trabajar, ¿verdad? Redes sociales en el marco de estos proyectos en los que ustedes están involucrados, ¿verdad? La idea es, como la semana pasada, que nos dividamos en grupos. Pueden ser más grandes para que surjan muchas ideas, ¿verdad? Unos 2 grupos. Y que ustedes piensen, ¿verdad? En alguna situación real que han vivido como parte de los TCU en los que están involucrados y cómo podríamos pensar o plantear una estrategia, no toda completa porque no nos va a dar tiempo, pero sí decir, ok, bueno, el TCU desarrolló una actividad y yo creo que de ahí podríamos generar un montón de contenido. Entonces la idea es que ahorita escojan, ¿verdad? El tipo de estrategia para una actividad en particular o para promocionar el TCU, ¿verdad? Ustedes deciden cuál creen que puede ser más útil en el caso específico de lo que ustedes han vivido. Definir un objetivo, cuáles creen que son las plataformas que podrían usar. Y es más, si ustedes consideran que al TCU le faltan explorar plataformas que por ahora no se han usado y me dicen TikTok, bueno, si está justificado, está bien. Y sobre todo concentrémonos en indicar qué tipo de contenidos podríamos desarrollar y en qué formatos, ¿verdad? Ustedes me dicen, bueno, ahí se pueden hacer videos, se pueden hacer entrevistas, se pueden hacer imágenes, se pueden hacer infografías, todo eso es válido, ¿verdad? Y si pudieran llegar como a describirnos algún ejemplo de posteo perfecto, no sé si nos va a dar chance, trabajemos, ¿verdad? Como sobre todo en estas ideas de contenido que ustedes podrían desarrollar. Entonces la idea es que le dediquemos, son las 7, unos 15 minutos para después regresar acá y comentar algunas de esas ideas que ustedes tienen. ¿Qué les parece? ¿Todo bien? ¿Dónde están? No los escucho. Sí, profe, está bien. Sí, ok. Bueno, voy a dejar de compartir aquí y voy a ver si el Zoom, me pueden poner otra vez de anfitriona, porfa, pero a las 2 que salgan, o de coanfitriona, a las 2 Gretel que les aparezcan. Voy a ver Vale. si puedo. Sí, a ver si lo puedo hacer aquí desde la compu. Sí, es que como ahora me Ajá, botó. ser anfitrión, sí, sí me deja. Ajá, sí, se puede a las 2, Las perfecto. Ah, dos. ok. Ok, Sí, aquí hay una. sí, Y a ver en cuál me aparece la opción de los grupos. Perdón, es que como estoy en el celular. Vamos a ver. uno. Y el otro, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí estás. Aquí. A ver si ya se me habilitan las opciones. No, vieras que no, a esa no me deja. No me deja. ¿Y vos podés dividirlos, Joan?
Es que no sé si en el celular eso es permitido. No sé, vamos a ver. Ujú. Para trabajar en dos grupos, En dos. básicamente, ¿verdad? Y que básicamente es eso, chicos, como que pensemos en todo el tipo de contenidos que podría generar Entonces, alguna estrategia en a particular. ver, porque no me... Aparece, si no me equivoco, abajo, ¿verdad? En una de las que te puse como anfitriona no puedes hacerlo. ¿Será que como coanfitriona no me permite? Yo creo que no, si no tendría que ser anfitriona yo. Vamos a ver. Sí, te tengo en una de las aplicaciones, en una de las en una de voz, estás como anfitriona. Ok, sí, debe ser la del teléfono. Pero creo que desde el celular no se activan todas esas opciones. Déjenme ver. Perdón por mi mano ahí. Sí, no. Configuración, no. Es que ahora ya no puedo volver a ser anfitriona. Anfitrión. Yo sí que tengo como anfitrión. Sí, no me sale la opción de los grupos. Vamos a ver. No. Sí, es que a mí tampoco en el teléfono. Yo no sé, chiquillos, si alguno de ustedes sabe, es que yo sí usualmente lo trabajo en la compu. Porque si no, ¿verdad? Propongamos un tema, hagámoslo diferente, ¿verdad? Demos son las 7:05, unos 10 minutitos para que cada uno lo piense de manera individual, pero en un contexto específico, para que todos y todas pensemos en lo mismo. Yo no sé, Johanna, si te parece, o cuál es una necesidad específica, por ejemplo, dar a conocer lo que se hace en los TCU, podría ser una. En realidad lo que estamos trabajando, bueno, ahora Ajá, específicamente el TCU 636 de voces comunitarias, vamos a trabajar las infografías, GIF, etcétera, del tercer informe del Estado de la Libertad de Expresión. ok. Entonces, Ok, eso es lo que vamos a trabajar. Pero algo que sí vimos y que por eso le agregamos para este año es que a veces redactan muy mal, hasta faltas de ajá, ortografía. Entonces, por eso queríamos dar más herramientas para que mejoren la elaboración de contenidos, ¿verdad? Para redes ok, sociales. Ujú. ok, ok, ok. Sí, y Entonces, bueno, ya hay uno que está listo, que en este momento estamos haciendo a propósito de lo que mencionabas hace un rato sobre hacer materiales de talleres, se llama Ciberseguridad bajo el lente, que fue a partir de una actividad que tuvimos, de un taller que tuvimos a inicios de año sobre seguridad en Internet, aspectos legales, aspectos más técnicos y algunas estrategias para enfrentar cuando se atacan, digamos, a personas y que no violentemos también el derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? De personas que tal vez ofenden y esas cosas. Entonces, eso hicieron GIF que están muy bonitos y algunas infografías, pero ahora nos vamos a dedicar al tercer informe del Estado de la Libertad de Expresión. ok, conocen el informe ya. Sí, es que hay un grupo que trabaja en eso, pero Gretel, aquí hay gente de otros Ujú. TCU también. Entonces, Ah, ok, ujú, ok, 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 sí. perfecto, ¿verdad? Bueno, pero entonces pensémoslo porque es muy variado, ¿verdad? Y como no los podemos mandar a grupos, ¿verdad? Yo creo que algo que sucede en la U es que como que hacemos poca
comunicación de lo que se hace en términos de acción social, Ujú. ¿verdad? Como que mucha gente desconoce, ¿verdad? ¿Qué son los TCU? ¿Qué se hace? Entonces, tal vez, ¿verdad? Si quieren, pensemos en algo más genérico y Gretel, damos una unos 5 cosa, vos no minutitos me para que... puedes poner Sí, como anfitriona desde el celular. creo que no me deja. Vamos a ver. Es que aparece como anfitrión, pero donde toco, vamos a ver. Yo creo que ahora sí. Ahora sí, Creo que sí pude, Joan. ahora Ujú. sí, vamos a ver salas en 2 grupos, entonces. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces sí nos da chance. Eh, Dividámonos en 2 grupos y pensemos en eso, chicos y chicas, ¿verdad? En el marco de sus TCU, piensen en algo que ustedes consideren que requiere una estrategia, ya ujú. sea esto que decía Joana, ¿verdad? Del informe, o si es dar a conocer lo que hace el TCU, ¿verdad? Informarlo a la comunidad, porque como les digo, yo creo que ese es como algo que se repite mucho en la U, hacemos mucha incidencia en comunidades, pero no lo, vamos a decirlo en el término más popular, no lo cacareamos, no lo decimos. Entonces la gente no puede saberlo, ¿verdad? Entonces, si les parece como, pensemos en eso, en cuál sería el objetivo, ideas de contenido que podemos generar alrededor, más allá de invitar a la gente a una actividad. Ujú. Vamos a ver, porque ahora algo hice. Me salen 2. Bueno, asignar. ¿Cuántos son en el Si grupo? uno pone en 2 grupos, Ajá. estamos como 13, sí, somos poquitos, entonces puede ser 2. 1, 2, 3, 4, 5. A vos te dejé afuera. Sí, está bien, Bueno, no hay habilitas. problema. Yo aquí los espero, ¿verdad? Por cualquier cosita. Entonces, quedamos unos 7 minutos por ahí, ¿de Ujú. acuerdo? Ok, ya se están incorporando a los grupos. Listo, muchas gracias. Voy a pausar la grabación mientras trabajan, ¿verdad? ¿Verdad? Si hay algo que me parece súper interesante de estos TCU, es que de ahí las personas que están trabajando están muy involucradas con el mundo de las redes. Ustedes más que nadie conocen, ¿verdad? ¿Cuáles son las limitaciones que tienen, las potencialidades para trabajar, ¿verdad? Entonces, entre más sepa uno qué es lo que está sucediendo en ese entorno y más empape de lo que trabaja en el proyecto, mejores van a ser los resultados. Quería mostrarles, ¿verdad? Porque sé que ya estamos como llegando al tiempito que teníamos asignado, pero alguna información que puede ser interesante. Por ejemplo, vean, para saber qué tipo de información, cuáles son las redes que están funcionando, qué tipo de información funcione. Este es el estudio de Red 506 que les decía ahora, de Porter Novelli, donde hicieron una radiografía, ¿verdad?, de Costa Rica y cuál es el consumo que tiene actualmente de las redes sociales, ¿verdad? ¿Quién es el nuevo rey? El nuevo rey es, como decías ahora, el TikTok, ¿verdad? Mucha gente está usando el formato y yo no les voy a confesar, a nivel personal, para mí TikTok fue como un golpe cuando lo vi, porque siento que tiene sus bemoles, decía un profe. Tiene poco control, ¿verdad? De quienes están comentando, se ha prestado incluso, y me preocupa, ¿verdad? Para trata de personas y cosas de ese tipo. Pero muchas empresas serias, como lo decían ahora las compañeras, están pensando en ese formato sencillo de explicar en un video cortito y les está funcionando muy bien. Y de hecho, no sé si han visto que para producir para otras redes sociales, la gente se graba en TikToks y los comparte por Instagram y los comparte por Facebook porque tiene una gran facilidad de edición.
Entonces, claro, no podemos dejar eso de lado. Entonces, ¿verdad? ¿Qué evolución tienen las redes sociales? ¿Qué hábitos cambiaron? Bueno, Cartago movió la aguja, mucha más gente que se movió ahí en las elecciones, de hecho, no sé, como que Cartago tiene algo ahí, como mucha gente participando. Entonces, este tipo de estudios, tener claro qué es lo que está pasando, es súper importante que lo podamos tomar en cuenta a la hora de pensar esas estrategias. Se los puedo subir ahorita a la carpeta que tenemos para que lo puedan ver con, ¿verdad? Con mayor detenimiento, ¿verdad? ¿Cuál es la distribución geográfica, la edad y el género de los usuarios activos? Estos estudios son importantes. Y también me encontré, ese sí se lo subí ya. Perdón, tengo tantas carpetas que ya después me pierdo. Por aquí está. Otro recurso que no debemos, ¿verdad?, dejar de lado, y es que hay diferentes instituciones que tienen guías de estilo y buenas prácticas en las redes sociales. No sé si la U tiene uno. De la U está el manual de identidad visual y está un manual para sitios web. No sé si se ha creado un manual de prácticas en redes sociales. Creo que no. Si alguno sabe y si lo conoce, me avisa, ¿verdad? Pero creo que también esto es muy importante porque en las instituciones nosotros tenemos que pensar que estamos trabajando en el marco de instituciones que tienen, ¿verdad?, una credibilidad y una imagen institucional y que no podemos nosotros simplemente llegar y como cambiar ese estilo, ¿verdad? Porque no podemos deslindarnos. Entonces, este manual tiene como diferentes recomendaciones de qué hashtag usar, qué redes sociales, qué tipo de contenido crear. Entonces, ¿verdad? Yo digo, hasta valdría la pena en algún momento que los proyectos tengan sus propios documentitos, tal vez no tan elaborados, pero, ¿verdad? Pero aprovechando la experiencia que han ido desarrollando. Entonces, ese sí se lo subí y les voy a subir el otro estudio para que lo tengan ahí a mano, ¿verdad? Eh, porque me parece que es información bien interesante. Y bueno, algunos recordatorios que yo creo que valen la pena, los hemos ido comentando, ¿verdad? Que queden bien claros. Estamos representando una institución, aunque sea un proyecto de TCU, es parte de la U. Hay que seguir el estilo organizacional, no solo en términos de diseño, que ya lo vimos el lunes anterior, ¿verdad? De los colores institucionales, de los logos, todo eso que tenemos que seguir. También incluso en términos de redacción, ¿verdad? A veces pasa que si no tienen las y los estudiantes mucha experiencia en el ámbito, de pronto están, ¿verdad? Como pensando en los posteos como postearía uno como individuo, como persona, posteando, tuteando. Eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Debemos usar lenguaje formal y sencillo, porque las redes se dirigen a múltiples públicos. Y aunque dentro de la U se pueden hacer cosas que son muy técnicas o muy formales, hay que tener cuidado de que en las redes eso se haga como, vamos a ver, como que hagamos una traducción, ¿verdad? De temas muy densos, hacerlos más sencillos al alcance de las personas que están viendo lo que nosotros estamos ofreciéndoles o del contenido que les estamos mostrando. Les había indicado la semana pasada, ¿verdad? Leer en voz alta todo lo que redactan, por favor. Y lo decíamos a propósito del posteo con el que trabajamos. Tal vez las personas que trabajaron en aquella infografía, ¿verdad? La que rediseñamos, eh, tenían claro lo que escribieron porque conocían el tema. Pero a la hora de redactar no pensaron en gente que no estaba involucrada con el informe. Y ese es un muy buen ejemplo, ¿verdad? Entonces, se está entendiendo lo que yo puse. De ser posible, cuando ustedes estén en este tipo de trabajos, pídanle a alguna persona que no esté involucrada al 100% que les lea, ¿verdad?
el texto o que observe la propuesta. Ahora que decía Joana, van a hacer infografías, ok. Observemos la propuesta de infografía a ver si realmente se está entendiendo. Porque yo creo que en comunicación eso es algo que ¿verdad? Que es nuestra misión entender, ponernos en los zapatos del otro. Muchas veces, insisto, por estar tan involucrados, uno cree que todo se entiende y no. Y a veces eso implica un pequeño golpecito al ego, porque uno duró muchas horas trabajando, ¿verdad? Duró muchas horas diseñando y resulta que lo que hicimos no era del gusto de la gente o no se entendió. Entonces puede suceder, ¿verdad? Y recomendación final. Creen contenidos en el marco de visiones estratégicas, ¿verdad? Quiero insistir en que no se me asusten. No es que ustedes tengan que hacer un documento de 50 páginas, pero sí tablitas como las que vimos ahora, ¿verdad? Donde diga, bueno, esta es la actividad, estos son mis objetivos, vamos a hacer esto a lo largo de estos días. Todo eso en conjunto hace que yo tenga más y mejores ideas de posteos y es más fácil que tenga más claro lo que voy a decir en los textos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como el posteo que vimos, ok, primero, las personas estarán entendiendo a qué nos referimos, ¿verdad? Voy a devolverme ahí, un segundito. ¿Verdad? Este tipo de posteos que estamos viendo, las personas están entendiendo lo que nosotros queremos mostrarles. No era ese, perdón, era más abajito. Es que la presentación es grandecita, pero obviamente la vemos distribuyendo. Ok, ahí está. ¿Verdad? Si nuestra misión es mostrar los datos más relevantes del informe del Estado de la Libertad de Expresión, ¿cuáles van a ser esos datos? ¿Verdad? ¿Y qué es importante decir sobre cada uno de esos aspectos? ¿Cuál es el objetivo? Así tal vez hubiera sido más sencilla la redacción, ¿verdad? Ok, mi objetivo es que la gente sepa cuánto invirtieron los partidos políticos en los medios de comunicación. Todo eso, como les digo, suma. Todo eso va ayudándonos a que las cosas se entiendan más, que sean más claras, pero sobre todo ayuda a que yo me ponga en los zapatos de mis públicos, ¿verdad? Y que yo diga, no, esto está muy complejo, esto está muy denso, tal vez el formato no me esté ayudando, tal vez yo necesite, ¿verdad? En lugar de una infografía, hacer varias infografías, o tal vez me serviría más un GIF animado o un video para mostrar esto de la mejor manera posible. Entonces, este tema es enorme, ¿verdad? El tema del diseño, el tema de los posteos y las propuestas para redes sociales, pero espero que lo que hemos podido ver aquí en 3 sesiones les haya sido de utilidad y que los recursos, perdón, mi perrita está aquí insistiendo en que la alce. Y todos los recursos y todo lo que vimos, ¿verdad? Les quedan ahí en la carpeta, la presentación, que creo que tiene varios enlaces y recursos que pueden ser de utilidad. Y ¿verdad? Que ante cualquier duda y demás, estoy para servirle, pero no se les olvide eso, ¿verdad? Que uno no puede pensar en postear en función mía o de mis gustos, sino en función de lo que es estratégico para un público en particular y para un objetivo que quiero alcanzar. Esa es la información que yo tenía para ustedes. No sé si tienen alguna duda, consulta, comentario. Les agradezco mucho la atención, que se hayan quedado hasta el final, a pesar de que sé que ya estamos en la hora tatada del semestre y quedo a la orden para cualquier, ¿verdad? Como les decía, para cualquier consulta o duda. La presentación ahí queda y los recursos de la carpeta también, porque yo creé un Gmail específico para este tipo de cursos. Entonces, ¿verdad? Ahí queda la información para que ustedes la puedan consultar en cualquier momento. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Gretel. Muchas gracias. No sé si tienen algún comentario o algo que quieran indicarnos. Bueno, espera un momentito Por para ir al mí, chat. Ujú. Sí, todo bien, profe, más bien muchas gracias. muchas gracias a ustedes por el interés y de verdad, a pesar de que sé que hay muchos y muchas de comunicación y otros que son de otras áreas, yo creo que esto es información válida para todos porque desde todas las carreras tenemos que crear contenidos. Sí o sí, ¿verdad? Y tenemos que diseñar. O que dice Hazel que no es de cómo, pero que le sirvió. Bueno, muchísimas gracias. No sé, Joana, si tenías que dar alguna indicación y si no. No, ninguna. Darle las gracias a vos, Gretel, las gracias por impartir este taller y a los chicos, las chicas y los chiques las chiques que se quedaron hoy porque teníamos una actividad especial en común. Muchas gracias y bueno, ojalá que sigan participando en otras actividades que vamos a hacer el próximo año del ED y del TCU. Y bueno, que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias. Ahí quedo a la orden. Cualquier cosita que